Desde el centro de conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 195 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia y la música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se puede utilizar para uso personal y no comercial en el hogar, la familia o la iglesia. El presidente Dallin H. Oaks, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 195 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Extendemos nuestros saludos y amor a los miembros y amigos que participan en estas reuniones en todo el mundo. Reconocemos con profundo agradecimiento las expresiones de amor que se han recibido debido al fallecimiento del presidente Russell M. Nelson el 27 de septiembre del 2025. Gracias por sus amables pensamientos y oraciones. Reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales que están aquí esta mañana. La música de esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilberg, con Richard Elliott y Brian Matthias al órgano. Reconocemos a los miembros de la Iglesia que viven fuera de los Estados Unidos, que han cantado con el coro. Provienen de Australia, Brasil, República Democrática del Congo, Inglaterra, Finlandia, Francia, Nueva Zelanda, Filipinas, Qatar y Suecia. Agradecemos que estén con nosotros. El coro inició esta reunión con «Venid, oíd la voz de Cristo». Y ahora nos complacerá con «Señor, un buen día es hoy». La primera oración la ofrecerá el elder Chi Wong Sam Wong de los 70. As if by thine express command, all nature
Our Father in heaven, Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por esta oportunidad de reunirnos aquí, en esta reunión de domingo, en la sesión de la Conferencia General. Aprovechamos a orar en unidad por nuestros hijos, nietos y todas las generaciones de la Iglesia. Que estén preparados para el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Te rogamos que los bendigas con poder del cielo, y esto lo oramos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora el coro nos complacerá con A donde me mandes iré. Después del himno, tendremos el placer de escuchar al elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles. Lo seguirá el elder James E. Evanson, de los 70. Luego el elder Ulises Suárez, del Quórum de los 12 Apóstoles, y el elder Peter M. Johnson, de los 70. Se dirigirán a nosotros. Is it not me at the battle's front?
With love unfeigned, Con amor, hago eco al presidente Oaks y el fallecimiento del presidente Russell M. Nelson, con amor igual que debemos reconocer en la tragedia que es en Michigan. Cada día alrededor del mundo reconocemos estas cosas con amor, afecto y sosteniendo al Señor Jesucristo. En el capítulo 9 de Juan se registra la experiencia de Jesús y sus discípulos al pasar cerca de un mendigo ciego de nacimiento. Aquello llevó a los discípulos a hacerle a Jesús varias preguntas religiosas, complejas en cuanto al origen de la limitación que este hombre tenía. El maestro respondió haciendo algo muy simple y sorprendente a la vez. Escupió en la tierra e hizo una pequeña mezcla de lodo, el cual untó en los ojos del hombre y le indicó que se lavara en el estanque de Siloé. El ciego hizo todo ello obedientemente y cuando regresó ya veía, según como dicen las Escrituras. ¿Cuál importante es la evidencia que se opone a los deseos o los argumentos maliciosos en oposición a la verdad? Temiendo que aquel milagro aumentara nuevamente la amenaza que Jesús ya representaba para su supuesta autoridad, los enemigos del Salvador confrontaron al hombre que acababa de recobrar la vista y le dijeron con ira: «Sabemos que Jesús es pecador». El hombre los escuchó por un momento y luego dijo: «Si es pecador, no lo sé, pero una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Cuán agradecido estamos por esta evidencia que sostiene nuestra declaración de verdad. Jesús dio la primera interpretación de esta escena al decirle a sus discípulos que todo había sucedido para que las obras de Dios se manifestasen. Recuerden que 2 veces en la narración dice, refiriéndose a la acción del Salvador, que untó o ungió los ojos del ciego, acto que debía completarse por medio del lavamiento. Esa descripción de que la obra de Dios se manifestaban posiblemente podría sugerir que se trataba de una ordenanza. O ahora, otra verdad que es evidente aquí son los instrumentos que el Creador del cielo y de la tierra usó para proveer este milagro. Y proveer de este milagro fue saliva y algo de tierra. Estos ingredientes tan poco probables declaran que Dios puede bendecirnos mediante cualquier método que Él escoja. Ahora, como Naamán, que se resistía al río Jordán, o los hijos de Israel, que se negaban a mirar la serpiente en la asta, qué fácil nos es
desdeñar la fuente de nuestra redención debido a que los medios que señalan hacia ella parecen ser vergonzosamente sencillos. Sin embargo, recordamos del Libro de Mormón que algunas cosas son tanto sencillas como preciosas, y que antes de que Jesús naciera, se profetizó que no habría parecer en él, ni hermosura, y cuando le viéramos, no habría en él atractivo para que le deseemos. Cuán a menudo ha enviado Dios su majestuoso mensaje mediante una recién llamada y muy ansiosa presidenta de la Sociedad de Socorro, o un muchacho sin instrucción en una granja en Nueva York, o un bebé, o un nuevo misionero, o un bebé acostado en el pesebre. ¿Qué importa si las respuestas a nuestras oraciones llegan de manera sencillas o complicadas? ¿Estamos dispuestos a preservar y perseverar en tratar de vivir el Evangelio de Cristo sin importar cuánta saliva y lodo se requiera? Quizá no siempre sea claro para nosotros lo que se hace o por qué se hace, y de vez en cuando todos nos sentiremos un poco como la hermana entrada en años que dijo: Señor, ¿qué tal si me mandas una bendición que no venga encubierta en un mal? Consideren la evidencia de otra verdad, esta vez respecto al santo sacerdocio. Al documentar la organización de la iglesia primitiva, Lucas dice en sus primeras líneas: y reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Dones que no se confirieron a causa de títulos impresionantes y que no se determinaron por la tradición ni la primogenitura. No los confieren las facultades de teología ni los seminarios teológicos. Se confieren solamente por la imposición de manos de alguien a quien se le hayan impuesto las manos autorizadamente en una secuencia ininterrumpida hasta la fuente de autoridad divina, el Señor Jesucristo. Y en una iglesia en la que se comprende el don de la misericordia, ¿no sería otra maravillosa evidencia de la veracidad de esta iglesia al ver que esas bendiciones y convenios se extendieran a nuestros familiares fallecidos, a aquellos de nuestra familia que han partido antes? ¿Se les debe castigar por no haber tenido acceso al Evangelio o por haber nacido en épocas o lugares en que las ordenanzas, cuando no fue en el lugar donde nacieron, para obtener esas ordenanzas que estaban disponibles para ellos? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene sagradas y dedicadas casas del Señor, en las que se efectúa misericordiosamente la obra de salvación de manera vicaria cada día y cada noche por dichos difuntos, y donde también se ofrecen oportunidades de adorar y de realizar ordenanzas personales. Que yo sepa,
esa evidencia en particular del amor universal de Dios por los vivos y por los muertos no se ha visto en ninguna otra parte del mundo, excepto en una iglesia que demuestra la verdad en ese aspecto en particular, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ahora, mi primer encuentro con la evidencia real de vida fue con una evidencia tan real que no vino únicamente con una unción de lodo ni en el estanque de Siloé. No, el instrumento de verdad que me brindó la sanación del Señor llegó en las páginas de un libro. Sí, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Lo que sé afirma sobre ese libro, que lo he leído, ha sido atacado y rechazado por algunos incrédulos. Su ira, a veces igualando al desdén de quienes dijeron al hombre sanado que no podía haber experimentado lo que él sabía que sí sabía que había experimentado. Estuve ciego y ahora puedo ver. Esta crítica se me ha dicho enérgicamente que los medios por los cuales surgió este libro eran un poco imprácticos, inconcebibles, vergonzosos e aún impíos. Ahora, esas son palabras fuertes que vienen de alguien que presume conocer los medios mediante los cuales sé y por la manera en que el libro vino a ser, en vista de que la única descripción que se ha dado en cuanto a dichos medios es que fue traducido por el don y poder de Dios. Así es todo. En todo caso, el impacto que tuvo el Libro de Mormón en mi vida no es menos milagroso que la unción de saliva y tierra en los ojos del ciego. Ha sido para mí una barra de seguridad para mi alma, una luz de revelación trascendente y penetrante, una iluminación en la senda cuando vienen los vapores de tinieblas en el cual debo caminar. Y cuando estos vengan, de seguro vendrán y de seguramente lo harán. Y dada la capacidad que se me ha concedido de ver por medio del Salvador ese amor universal y su redentora gracia, comparto con ustedes mi testimonio, aquí justificado cuando los padres del hombre recientemente bendecido dijeron que debía escucharse a su hijo, pues edad tenía. Pues bien, yo también la tengo. ¿Tenía edad suficiente como para que se le tomara en serio? Pues bien, yo también la tengo. Estoy a 2 meses de cumplir 85 años. He conocido en el filo de la muerte y regresado. He caminado con reyes y profetas, presidentes y apóstoles. Lo mejor de todos es que en ocasiones el Espíritu Santo me ha abrumado por el Santo Espíritu de Dios. Confío en que mi testimonio
se le dé por lo menos cierta consideración. Ahora, hermanos y hermanas, he llegado a la convicción que con toda mi alma y una convicción segura de que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la verdadera restauración de la Iglesia del Nuevo Testamento y más. Pues no podría negar la evidencia de esa restauración. Desde aquellas primeras experiencias, supongo que he tenido 1,000 o 10,000 otras evidencias de que lo que he hablado hoy es verdad. Todo aquello. De modo que me complace acompañar ahora a mi amigo encogido en las calles de Jerusalén, donde con mi debilitada voz cantó. Y lo siento. Sin embargo, canto. Sublime gracia del Señor. Cuán dulce es el sonido que me salvó a mí. Una vez estaba perdido, pero ahora Él me halló. Estaba ciego, pero ahora por fin veo. En el nombre de Jesucristo. Amén. While the Savior was traveling through Bethsaida, Mientras el Salvador viajaba por Bethsaida, lo llevaron a un ciego, tal vez para ver un milagro de primera mano. El Salvador, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea para sanarlo en privado. Al principio pareció que la sanación no funcionó. El hombre, alzando la vista, dijo: «Veo los hombres, pero los veo como árboles que andan». Jesús, con compasión, puso otra vez las manos sobre los ojos del ciego y le hizo que mirase. Con ese toque adicional de las manos del Salvador, el ciego ahora vio claramente. Este es solo un ejemplo de cómo la vida del Salvador se caracteriza por actos de servicio humildes y repetitivos. Él nos recuerda que no vino para ser servido, sino para servir, y nos invita a seguir su ejemplo al recorrer la segunda milla, dar a quienes nos lo piden y amar a nuestro prójimo. Cuando se le preguntó: ¿y quién es mi prójimo?, Cristo compartió la parábola del buen samaritano con el mandato: ve y haz tú lo mismo. Los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son ejemplos del buen samaritano que Cristo nos invita a ser. Me gustaría destacar a los misioneros que son llamados a asignaciones de servicio. Ellos son ejemplos de cómo el servicio, 1, abre los corazones al Evangelio de Jesucristo; 2, nos permite a todos ministrar independientemente de nuestras circunstancias; y 3, trae el poder de Cristo a nuestra vida. Primero, el servicio abre los corazones al Evangelio de Jesucristo. Alrededor del año 91 a.C., Amón se presentó al rey Lamoni diciendo: «Deseo morar entre este pueblo por algún tiempo, y seré tu siervo». Debido a su asombroso servicio, se le concedió la oportunidad de hablar sin temor y decirle al rey Lamoni con qué poder había efectuado su servicio. A cambio, el rey prometió que cuanto Amón deseare, él se lo concedería.
La única petición de Amón fue que el rey escuchara el mensaje del Evangelio de Jesucristo. El servicio de Amón dio como resultado que miles de almas fueran llevadas al arrepentimiento. En nuestros días el servicio continúa guiando a personas al Evangelio. La hermana Bevan presentaba servicio como misionera de enseñanza cuando comenzó a tener problemas de salud, lo que la obligó a regresar a casa para recibir tratamiento. En lugar de ser relevada, continuó sirviendo como misionera de servicio desde casa. Mientras visitaba un parque con una amiga, sintieron la impresión de hablar con una madre con 4 niños. Pero dudaron en hablar con ella y ésta se marchó. Al día siguiente regresaron al parque orando para que esa familia estuviera allí. Milagrosamente, estabas exactamente en el mismo lugar que el día anterior. Esta vez la hermana Bevan y su amiga se acercaron a la madre, llegaron a conocerla y descubrieron que necesitaba ayuda temporal desesperadamente. Le brindaron ayuda y luego la invitaron a aprender sobre el Evangelio. Gracias a ese servicio y a la invitación posterior, la madre y su hijo mayor se bautizaron. Y un año después, se bautizó el siguiente hijo. Ellos siguen siendo miembros activos hoy en día. La hermana Bevan sabía que esa experiencia había sido divinamente inspirada y le demostró que ella estaba donde Dios necesitaba que estuviera. Como Amón y la hermana Bevan, al servir a los demás les damos buenos ejemplos y ellos desean saber la razón de la esperanza que hay en nosotros. Jesús nos invita a cada uno diciéndonos, ve y haz tú lo mismo. Segundo, el servicio nos permite a todos ministrar independientemente de nuestras circunstancias. El presidente Russell M. Nelson llamó a cada hombre joven, digno y capaz que se prepare para servir en la misión y a toda hermana joven capaz a orar para saber si el Señor desea que ella sirva una misión. El presidente Nelson ha prometido la decisión que tomen de servir una misión, ya sea de proselitismo o servicio, los bendecirá a ustedes y a muchos más. Los misioneros de servicio. Ahora, todo hombre y mujer joven dignos que deseen servir una misión de tiempo completo para el Señor lo pueden hacer con muy pocas excepciones. El elder Holgado es un ejemplo de cómo se puede servir a pesar de las circunstancias personales. Nació con un raro trastorno genético que le impidió servir como misionero de enseñanza. El elder Holgado fue llamado como misionero de servicio y trabaja como voluntario en el almacén del obispo, donde ayudó a cientos de personas a obtener la ayuda necesitada. Llenó estantes, embolsó verduras, aplastó cajas de cartón. Cuando el elder Holgado habló en la reunión sacramental después de su misión, compartió que Dios necesita misioneros de servicio, necesita personas que amen y sirvan a los demás. Estas personas almacenan papel higiénico, embolsan brócoli, construyen muebles y son buenos con las personas. No necesitan tener una asignación de servicio o llevar una placa con su nombre para hacer el bien. Cada acto de servicio, desde acercarse a alguien en un parque hasta llenar los estantes de un almacén, es reconocido por el Salvador. Él lo haría. Todos podemos ministrar en el nombre de Cristo. Cada persona por medio del poder del Espíritu Santo. Jesús nos invita a cada uno diciendo, ve y haz tú lo mismo. Tercero, el servicio trae el poder de Cristo a nuestra vida. Un misionero trasladado a una asignación de enseñanza de Sudamérica a una de servicio en Utah, luchó con desafíos personales que lo hicieron necesitar el poder sanador de Cristo. Él dijo, cuando tenía dificultades podía sentir que Cristo me fortalecía. Hay algo especial en verlo bendecir a las personas a través de una despensa de alimentos en el templo y a través de su evangelio. Este elder comenzó a sentir gozo más profundo y entusiasmo, y este entusiasmo lo bendijo a él y a toda su familia. El Espíritu Santo entró en su hogar. Él cree que Cristo salvó su vida y bendijo a su familia por medio del servicio. El presidente Nelson dijo, la buena disposición para servir y fortalecer a los demás se yergue como símbolo del estado de preparación de cada uno para ser sanado por el poder del Salvador. Jesús nos invita a cada uno diciendo, ve y haz tú lo mismo.
Los misioneros de servicio son ejemplos del discipulado consagrado de Jesucristo. Cuando ustedes o un miembro de su familia son bendecidos por el llamamiento como misioneros de servicio, ese es un momento para celebrar. Su familia podrá tener a un representante apartado del Señor viviendo en su hogar. Eso los cambiará a todos. No debe haber decepción de ningún tipo al ser llamado a servir. Cantamos: a donde me mandes iré y lo que me mandes seré. A todos los que sirven y especialmente a los más de 4,000 misioneros de servicio jóvenes, los amamos. Si los misioneros con una asignación de enseñanza son la boca del Señor, entonces ustedes, misioneros de servicio, son las manos del Señor y no son misioneros de segunda clase. Cada uno de ustedes es vital para el recogimiento de Israel. El presidente Nelson enseñó: cada vez que hacemos algo que ayude a alguien a hacer y guardar sus convenios con Dios, estamos ayudando a recoger Israel. Ustedes recogen a Israel todos los días, de muchas maneras. Su servicio cambia vidas. Ustedes no saben quién es el beneficiario de su servicio, pero Dios lo sabe. Recuerden siempre que en cuanto lo servisteis a uno de estos más pequeños, a Él lo servisteis. Escuchábamos sus voces cuando se ofrecen como voluntarios en los centros de llamadas de la iglesia. Vemos su sonrisa cuando ayudan en organizaciones comunitarias y sentimos su luz cuando sirven en los templos de todo el mundo. Ustedes alimentan al hambriento, visten al desnudo y dan de beber al sediento. Todos debemos ir y hacer lo mismo. El servicio es una parte esencial de ser discípulos de Cristo. El servicio tiene el poder de abrir los corazones al Evangelio y nos permite a todos dar nuestra alma entera a Cristo. Cambia nuestro corazón para llegar a ser más como Él, y en el proceso elevamos a los demás. El presidente Nelson preguntó una vez: ¿en este mundo que adolece de corrupción espiritual, pueden las personas ejercer una buena influencia? Su respuesta fue: sí. El pueblo del convenio del Señor tiene por armas el poder de Dios en gran gloria. Puede elevar la vida de toda la humanidad. Por medio del servicio, cambiamos corazones y al mundo. Jesús anduvo haciendo bienes, ministró a los enfermos, dio vista a los ciegos, visitó a los oprimidos e incluso purificó el templo un par de veces. Cocinaba, ayudaba en los banquetes de boda y alimentaba a miles. Al servir en el nombre de Cristo, a cada persona en particular llegamos a ser cada vez más santos y dignos del don de la vida eterna. De esto testifico. Él es nuestro Salvador y Redentor. Él es nuestro gran ejemplo de ministración. Invitó a cada uno de nosotros a ir y hacer lo mismo. En el nombre de Jesucristo. Amén. En mayo de 2021, mientras visitaba las obras de renovación del templo de Salt Lake, el presidente Nelson se maravilló de los esfuerzos de los pioneros, quienes con pocos recursos y mucha fe edificaron ese sagrado edificio, una obra maestra física y espiritual que ha pasado la prueba del tiempo. Sin embargo, también notó que la erosión había agrietado las piedras de los cimientos originales del templo y había causado inestabilidad en la estructura. Esa fue una señal clara de la necesidad de un refuerzo estructural. Nuestro profeta procedió a enseñar que así como era necesario implementar medidas importantes para fortalecer los cimientos del templo, a fin de que resistieran las fuerzas de la naturaleza, también nosotros debemos tomar medidas extraordinarias que quizás jamás hemos tomado para fortalecer nuestro cimiento espiritual en Jesucristo. En su memorable mensaje nos dejó dos preguntas profundas para la reflexión personal. ¿Cuán firme es su cimiento? ¿Y qué refuerzos son necesarios para su testimonio y comprensión del Evangelio? El Evangelio de Jesucristo nos proporciona medios divinamente inspirados y eficaces para prevenir la erosión espiritual en el alma, los cuales refuerzan nuestros cimientos y nos ayudan a evitar que haya grietas en nuestra fe e inestabilidad tanto en nuestro testimonio como en la comprensión de las verdades sagradas del Evangelio.
Un principio especialmente relevante para lograr este propósito está en la sección 12 de Doctrina y Convenios, una revelación dada por medio del profeta José Smith a Joseph Knight, quien era un hombre justo, quien buscó con sinceridad comprender la voluntad del Señor, no para lograr un simple cambio exterior, sino para permanecer firme en su discipulado, firme como los pilares del cielo. El Señor declaró: He aquí, te hablo a ti y también a todos aquellos que tienen deseos de hacer salir a luz y establecer esta obra. Y nadie puede ayudar en ella, a menos que sea humilde y lleno de amor, y tenga fe, esperanza y caridad, y sea moderado en todas las cosas, cualesquiera que les fueren confiadas. La guía del Salvador, registrada en la revelación sagrada, nos recuerda que la templanza es un refuerzo esencial para lograr un cimiento firme en Jesucristo. Es una de las virtudes indispensables, no solo para quienes han sido llamados a servir, sino para todos los que han hecho convenios sagrados con el Señor y aceptan seguirlo fielmente. La templanza armoniza y fortalece otros atributos cristianos que se mencionan en esta revelación: humildad, fe, esperanza, caridad y el amor puro que fluye de él. Además, cultivar la templanza es una manera importante de proteger nuestra alma de la erosión espiritual sutil, pero constante, causada por las influencias mundanas que debilitan nuestro cimiento en Jesucristo. Entre las cualidades que caracterizan a los verdaderos discípulos de Cristo, la templanza destaca como un reflejo del Salvador mismo, un fruto precioso del Espíritu que está al alcance de quienes acepten su influencia divina. Es la virtud que trae armonía al corazón, moldeando los deseos y las emociones con sabiduría y calma. En las Escrituras, la templanza se muestra como una parte esencial del progreso en nuestro trayecto espiritual, que nos lleva a la paciencia, la piedad y la compasión, mientras refina nuestros sentimientos, palabras y acciones. Los discípulos de Cristo que buscan cultivar este atributo cristiano serán cada vez más humildes y llenos de amor. Surgirá en ellos una serena fortaleza, y serán más capaces de refrenar la ira, nutrir la paciencia y tratar a los demás con tolerancia, respeto y dignidad, aun si los vientos de la adversidad soplan con fuerza. Procurarán no actuar impulsivamente, sino que elegirán actuar con sabiduría espiritual, guiados por la mansedumbre y la dulce influencia del Espíritu Santo. Así se volverán menos vulnerables a la erosión espiritual, porque, como enseñó Pablo, saben que todo lo pueden en Cristo que los fortalece, incluso ante las pruebas que podrían debilitar su testimonio de Él. En su epístola a Tito, Pablo dio consejos sagrados sobre los requisitos de aquellos que desean representar al Salvador y hacer su voluntad con fe y dedicación. Dijo que debían ser hospitalarios, prudentes, justos y santos, cualidades que reflejan claramente la influencia de la templanza. Sin embargo, Pablo advirtió que no debían ser soberbios, iracundos, ni pendencieros. Tales características son contrarias a la mente del Salvador y dificultan el crecimiento espiritual. En el contexto de las Escrituras, no es soberbio el que rehúsa actuar con arrogancia y orgullo. No es iracundo el que evita el impulso natural de impacientarse e irritarse, y no es pendenciero el que rechaza el comportamiento contencioso, agresivo y severo de forma verbal, física y emocional. Al esforzarnos por cambiar nuestro comportamiento con fe y humildad, podemos estar firmemente anclados a la roca sólida de su gracia y ser instrumentos puros y refinados en sus santas manos.
Al reflexionar sobre la necesidad de cultivar la virtud de la templanza, recuerdo las palabras de Ana, la madre del profeta Samuel, una mujer de extraordinaria fe que aún después de grandes pruebas ofreció un canto de gratitud al Señor. Ella dijo: «No habléis excesivamente de grandezas, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Jehová es el Dios de todo saber, y a Él le toca pesar las acciones». Su canto es más que una oración, es una invitación que se hace a sí misma a actuar con humildad, autocontrol y moderación. Ana nos recuerda que la verdadera fortaleza espiritual no se expresa con impulsividad o altivez, sino con actitudes moderadas y reflexivas, alineadas con la sabiduría del Señor. Muchas veces el mundo elogia el comportamiento agresivo, arrogante, impaciente y desmesurado, y a menudo justifica tales actitudes por las presiones de la vida diaria y la inclinación a la validación y popularidad. Cuando perdemos de vista la virtud de la templanza e ignoramos la influencia dulce y moderadora del Espíritu Santo en nuestra forma de actuar y hablar, caemos fácilmente en la trampa del enemigo, que inevitablemente nos lleva a decir palabras y adoptar actitudes que lamentaremos profundamente, tanto en nuestras relaciones sociales, familiares, como eclesiásticas. El Evangelio de Jesucristo nos invita a ejercer esa virtud, sobre todo en tiempos difíciles, porque es entonces cuando se revela el verdadero carácter de las personas. Como dijo Martin Luther King Jr., la medida definitiva de un hombre no es donde se encuentra en los momentos de comodidad y conveniencia, sino donde se encuentra en los tiempos de desafío y controversia. Como pueblo del convenio, se nos llama a vivir con el corazón bien arraigado en las sagradas promesas que hemos hecho al Señor, siguiendo con esmero el modelo que Él estableció con su ejemplo perfecto. A cambio, Él ha prometido: de cierto os digo que esta es mi doctrina, y los que edifican sobre esto, edifican sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos». El ministerio del Salvador en la tierra se caracterizó por la virtud de la templanza en todos los aspectos de su carácter. Mediante su ejemplo perfecto, nos enseñó a tener paciencia en las tribulaciones y a no ultrajar a los que ultrajan. Al enseñar que no debemos ceder a la ira a causa de las disputas y contenciones, declaró: «Debéis arrepentiros y volveros como un niño pequeñito». También enseñó que todos los que deseen venir a Él con íntegro propósito de corazón deben reconciliarse con aquellos con quienes estén enojados o con quienes tengan diferencias. Con una actitud moderada y un corazón compasivo, Él nos aseguró que cuando se nos trate con rudeza, falta de bondad, falta de respeto o indiferencia, su bondad no se apartará de nosotros, y el convenio de su paz no será retirado de nuestra vida. Hace unos años, mi esposa y yo tuvimos el sagrado privilegio de reunirnos con algunos fieles miembros de la Iglesia en la Ciudad de México. Muchos de ellos, personalmente o mediante sus seres queridos, habían soportado pruebas indescriptibles, incluso secuestros, homicidios y otras dolorosas tragedias. Al ver los rostros de esos santos, no vimos ira, ni resentimiento, ni deseos de venganza. Más bien, vimos una serena humildad. Sus rostros, aunque marcados por el dolor, reflejaban un sincero anhelo de sanación y consuelo. Aunque su corazón estaba quebrantado por el sufrimiento, estos santos seguían adelante con fe en Jesucristo, sin dejar que sus aflicciones agrietaran su fe o debilitaran su testimonio del Evangelio.
Al concluir esa reunión sagrada, los saludamos a cada uno de ellos. Cada saludo, cada abrazo se convirtió en un testimonio silencioso de que con la ayuda del Señor podemos elegir responder con templanza a las frustraciones y los desafíos de la vida. Su ejemplo sereno y modesto fue una tierna invitación a andar por la senda del Salvador con templanza en todas las cosas. Sentimos como si estuviéramos en presencia de ángeles. Jesucristo, el mayor de todos, sufrió por nosotros hasta sangrar por cada poro, pero nunca permitió que la ira enardeciera su corazón, ni dijo palabras agresivas, ofensivas o profanas, aun en medio de tal aflicción. Con perfecta templanza y mansedumbre sin igual, Él no pensó en sí mismo, sino en cada hijo de Dios del pasado, presente y futuro. El apóstol Pedro testificó de la actitud sublime de Cristo cuando declaró: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Incluso en medio de su mayor agonía, el Salvador demostró una templanza perfecta y divina. Él declaró: sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Mis amados hermanos y hermanas, extiendo a todos nosotros una sincera invitación a adornar nuestra mente y corazón con la virtud cristiana de la templanza, en respuesta sagrada al llamado profético de nuestro querido presidente Russell M. Nelson, quien nos ha instado a tomar medidas extraordinarias para fortalecer nuestro cimiento espiritual en Jesucristo. Al esforzarnos con fe y diligencia por actuar y hablar con templanza, testifico que fortaleceremos nuestra vida y la anclaremos más firmemente al cimiento seguro de nuestro Redentor. Además, como el apóstol Pablo enseñó a los Efesios, seremos renovados en el espíritu de nuestra mente y nos vestiremos del nuevo hombre que es, según Dios, creado en la justicia y santidad de la verdad. Testifico solemnemente que la búsqueda constante de la templanza purifica nuestra alma y santifica nuestro corazón ante el Salvador, acercándonos a Él y preparándonos con esperanza y paz para el día glorioso en que nos encontraremos con Él en su segunda venida. Digo estas sagradas palabras en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanas y hermanos, gracias por su fiel devoción al venir a Jesucristo en estos tiempos difíciles. Ustedes son maravillosos, hermosos e hijos de Dios. Ruego que reconozcamos la influencia del Espíritu Santo a medida que llegamos a ser y nos ayudamos el uno al otro a llegar a ser discípulos devotos de Jesucristo y a sentir su gozo al adorar en la casa del Señor. El presidente Russell M. Nelson declaró: este es el momento en que ustedes y yo nos preparamos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Jesús es el Cristo. Este es el momento de hacer de nuestro discipulado nuestra máxima prioridad. En un mundo lleno de distracciones vertiginosas, ¿cómo podemos hacerlo? El presidente Nelson dio la respuesta: la adoración regular en el templo nos ayudará. En la casa del Señor nos centramos en Jesucristo. Llegamos a conocerlo. Todo aquel que busque con sinceridad a Jesucristo lo hallará en el templo. Así que, ¿cómo llegamos a ser y nos ayudamos el uno al otro a llegar a ser discípulos devotos de Jesucristo? Ministrando uno a uno. Ministrar a la manera del Salvador implica amar sin juzgar y tener compasión, bondad y paciencia. Al ministrar uno a uno, invitamos a venir a Jesucristo y adorar en la casa del Señor a fin de recibir su poder redentor. En otras palabras, nos ayudamos unos a otros a llegar a ser discípulos devotos al ministrar a cada persona de maneras que conduzcan a la casa del Señor.
De Jesucristo aprendemos el poder de ministrar uno a uno con amor y sin juzgar. ¿Recuerdan a la mujer samaritana junto al pozo? Es posible que esa mujer se sintiera insignificante, sola, desanimada e invisible. Se pudo haber sentido excluida. Durante su vida había tenido 5 maridos y el hombre con quien vivía no era su esposo. Otros quizás la juzgaron injustamente sin conocer las circunstancias de su vida. Esta pudo haber sido una de las razones de acudir sola al pozo en la hora más calurosa del día. Sin embargo, fue una de las primeras personas a las que Jesucristo declaró que Él era el Mesías. Para Él, esa mujer era una hija de Dios. Jesucristo le enseñó que por medio de Él se puede recibir la vida eterna participando del agua viva y declaró: el que bebiere del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo daré será una fuente de agua que brote para vida eterna. La samaritana sintió el amor del Salvador y recibió, por medio del Espíritu, un testimonio de que Él era el Mesías. Después de ese testimonio, regresó a la ciudad e invitó a otras personas a venir y ver. Y muchos creyeron que Jesús verdaderamente era el Cristo, el Salvador del mundo. Cristo ministró con amor uno a uno y por ello otros llegaron a ser sus discípulos devotos. Aprendemos de Pedro y Juan, los apóstoles de Cristo, acerca del poder de ministrar uno a uno con compasión. ¿Recuerdan al hombre cojo de nacimiento que se ponía todos los días a la puerta del templo a pedir dinero? Es posible que ese hombre se sintiera insignificante, solo, desanimado e invisible. Se pudo haber sentido excluido. Y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro tomó al hombre de la mano derecha y lo levantó, y el hombre fue sanado. Justo después de aquel milagro, el hombre entró en el templo con Pedro y Juan, y andando y saltando y alabando a Dios. Pedro y Juan ministraron uno a uno en maneras que conducían a la casa del Señor, y ese hombre llegó a ser un discípulo devoto de Cristo. Amigos míos, ha habido momentos en mi vida cuando también me he sentido insignificante, solo, desanimado e invisible. Hasta me he sentido excluido. Fui bautizado y confirmado miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a los 19 años. Un año después acepté servir una misión de tiempo completo, pero no había aprendido mucho sobre la historia de la Iglesia. Al principio, descubrí que hubo un tiempo cuando personas negras de ascendencia africana no se les permitió disfrutar de las bendiciones de adorar en la casa del Señor. Eso me produjo sentimientos de enojo, confusión, duda y temor tan intensos que por un tiempo perdí la capacidad de reconocer el Espíritu Santo. Afortunadamente, tuve un maravilloso compañero, Kevin Vick, quien me ministró con amor, paciencia y bondad. Cada noche, al verme con dudas e incertidumbre, decía simplemente al joven Elder Johnson: lo amo. Después de unas 2 semanas, me permití sentir el amor de Kevin y me armé de valor para orar al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Al hacerlo, sentí la impresión de leer la sección 6 de Doctrina y Convenios, versículos 21 a 23, que dice: He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Soy la luz que brilla en las tinieblas. Piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. ¿No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Al leer, recordé el día en que ayuné y oré para saber que el Libro de Mormón era la palabra de Dios y que José Smith era el profeta de la restauración. Recordé los convenios que había hecho en la casa del Señor, que me conectan con Jesucristo de una manera muy personal e íntima. Sentía el amor del Salvador, su misericordia y confirmación de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es su reino sobre la tierra y necesaria para prepararnos para su segunda venida. Gracias a que recordé, pude reconocer el Espíritu Santo y comprender más plenamente que Jesús es el Cristo y que soy su discípulo. A veces tendremos preguntas sin respuesta y nos sentiremos insignificantes, solos,
desanimados e invisibles. Sin embargo, amigos míos, debemos seguir adelante con fe en Jesucristo y recordar sus palabras. No se turbe vuestro corazón. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Soy testigo de esta realidad y de la bendición que el Salvador prometió. Entonces, ¿qué podemos hacer para ministrar uno a la manera del Salvador con la máxima eficacia? Vivir la doctrina de Cristo nos ayudará. Vivir la doctrina de Cristo, como describió el presidente Nelson, pudo producir el ciclo virtuoso más poderoso, generando ímpetu espiritual en nuestra vida. A medida que nos esforzamos por vivir las leyes mayores de Jesucristo, a fin de elevarnos por encima de la atracción de este mundo caído, el Salvador nos bendice con más caridad, humildad, generosidad, bondad, autodisciplina, paz y descanso. Este ímpetu espiritual que produce el vivir la doctrina de Cristo, como explica el elder Dale G. Renland, no solo alimenta la transformación de nuestra naturaleza divina en nuestro destino eterno, sino que también nos motiva a ayudar a ministrar a los demás de maneras apropiadas. El elder Renland nos recuerda que la labor del Salvador es sanarnos. Nuestra labor es amar y ministrar de tal manera que los demás sean atraídos a Jesucristo. Nuestra capacidad de vivir la doctrina de Cristo se verá realzada por el estudio diario del Libro de Mormón y la participación semanal de la Santa Cena. El presidente Nelson declaró que el Libro de Mormón enseña la doctrina de Cristo y brinda el entendimiento más claro y pleno acerca de la expiación de Jesucristo que se puede encontrar. Amo a este libro. El participar cada semana con espíritu de oración de la ordenanza de la Santa Cena aumentará nuestra comprensión de la expiación de Jesucristo y aportará renovación espiritual, consuelo y el poder de la divinidad en nuestra vida. Recuerden que en las ordenanzas del sacerdocio se manifiesta el poder de la divinidad y que este poder que proviene de Jesucristo fortalece nuestro deseo y nuestra capacidad de ministrar uno a uno. Estudiar el Libro de Mormón y participar de la Santa Cena disminuyen mis sentimientos de desánimo, intensifican mi determinación de ministrar uno a la manera del Salvador y me ayudan a hacer del discipulado mi mayor prioridad. Amigos míos, les prometo que al vivir la doctrina de Cristo y ministrar a cada persona de maneras que conduzcan a la casa del Señor, seguiremos adelante con fe en Jesucristo. Aunque tengamos preguntas sin respuesta, o nos sintamos insignificantes, solos, desanimados o invisibles. Invitaremos a cada persona a venir a Jesucristo y a adorar en la casa del Señor para que reciban su poder redentor y su amor. En la casa del Señor sentiremos la misericordia del Salvador. Encontraremos respuestas a nuestras preguntas más inquietantes y comprenderemos mejor el gozo de su Evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos y hermanas, qué bendiciones para todos nosotros el poder ser edificados e inspirados por todos los mensajes que hemos recibido durante esta conferencia. Cuando el hermano Wilbur lo indique, la congregación se unirá al coro para cantar Hijos del Señor, venid. Posteriormente escucharemos al elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles. Lo seguirá la hermana Andrea M. Spanus, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 195 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
En junio de este año ocurrió un terrible accidente en el país de Lesoto, en el sur de África. Un minibús que transportaba a 20 mujeres jóvenes de la rama Mapudzoe y a 7 de sus líderes se dirigía a la capital, Maseru, para un encuentro de las mujeres jóvenes del distrito. Mientras transitaban una carretera de 2 carriles a primeras horas de la mañana, un auto que circulaba en dirección opuesta, al intentar rebasar a otro vehículo, se cruzó al carril en el que iba el minibús. No hubo ni tiempo ni espacio para evitar la colisión frontal, y en pocos segundos los vehículos chocaron, se salieron de la carretera y estallaron en llamas. En total, 15 personas fallecieron en el accidente, incluyendo 6 mujeres jóvenes, 2 líderes de las mujeres jóvenes y el presidente de la rama y su esposa. Los sobrevivientes, familiares y amigos han expresado diversas emociones, incluyendo momentos de ira, depresión y hasta culpabilidad. Pese a esos sentimientos y a las preguntas sin respuesta, se han consolado unos a otros acudiendo a Dios a través de la música sagrada, las escrituras y la oración donde han hallado solaz. Setsuana Selibeli, una sobreviviente de 17 años, testificó: Jesucristo nos ama y está con nosotros, aun cuando nos duele el corazón. Una joven y una líder que estuvieron hospitalizadas para tratarse las quemaduras, estudiaron el libro de Mormón juntas. Una de ellas dijo: recientemente hemos leído Moroni, y él dice exactamente lo que yo he sentido. Cuando habla, es como si dijera: tienes que estudiar estas palabras, pues están escritas para ti, para ayudarte a superar esto. En el servicio fúnebre en conjunto de los fallecidos, el elder Siamonga Mikizi, 70 de área, aconsejó: todos debemos acudir al Señor en estos momentos y pedirle que nos consuele el corazón y que calme el dolor que sentimos. La presidenta de las mujeres jóvenes de la vecina rama Leribe, Manfo Makura, exhortó: acudan al Señor y procuren la fuerza para aceptar su voluntad. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. No se aparten, sino miren hacia Él. Miren hacia Él. Sus palabras se asemejan al consejo de Alma a su hijo Elamán. Asegúrate de acudir a Dios para que vivas. Alma citó la experiencia de Ley y su pueblo con la Liona como analogía. Tan fácil es prestar atención a la palabra de Cristo, que te indicará un curso directo a la felicidad eterna, como lo fue para nuestros padres prestar atención a esta brújula que les señalaba un curso directo a la tierra prometida. Alma le dijo: si ellos querían mirar, ellos vivirían, y que si nosotros queremos mirar, nosotros podremos vivir para siempre. En otra ocasión, Alma citó el ejemplo de la serpiente de bronce que levantó Moisés cuando los antiguos israelitas fueron afligidos por serpientes ardientes. El Señor mandó a Moisés que hiciera la figura de una serpiente y la pusiera sobre un asta, con la promesa de que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Alma explicó que la figura de bronce era un símbolo de Cristo, quien sería levantado en la cruz. Muchos sí miraron y vivieron, pero otros, en palabras de Alma, fueron tan obstinados que simplemente no quisieron mirar y perecieron. Alma preguntó: si fuerais sanados con tan solo mirar para quedar sanos, ¿no miraríais inmediatamente? ¿O preferiríais endurecer vuestros corazones en la incredulidad y ser perezosos y no mirar para así perecer? Desde luego, el consejo acude o mira a Dios para que vivas tiene significado para nosotros, no solo en la eternidad, sino que también marca la diferencia en cuanto al carácter y la calidad de nuestra vida terrenal. Recuerdan las palabras ya citadas de la joven hermana Selibeli, en Lesoto: Jesucristo nos ama y está con nosotros, aun cuando nos duele el corazón. Es propio de la naturaleza de un mundo caído, donde el diablo prevalece y todos somos imperfectos, que habrá desilusiones y ofensas, sufrimiento y pesar, fracasos y pérdidas, persecuciones e injusticia. Es solo mediante el mirar o acudir a Dios que las personas, las familias y aun las naciones pueden florecer. El presidente Russell M. Nelson enseñó:
Debido a que el Salvador, por medio de su expiación infinita, nos redimió a todos nosotros de la debilidad, los errores y el pecado, y debido a que experimentó cada dolor, preocupación y carga que ustedes hayan tenido alguna vez, entonces conforme se arrepientan verdaderamente y busquen su ayuda, podrán elevarse por encima de este mundo precario actual. Ninguna promesa se repite más en el Libro de Mormón que esta. Si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra, pero si no guardáis mis mandamientos, seréis desechados de mi presencia. La experiencia vivida por los pueblos del Libro de Mormón a través de los siglos demuestra la veracidad de esas palabras. Prosperar significó que disfrutaron de la guía y las bendiciones del cielo en su vida. Prosperar significó alcanzar niveles de bienestar económico que les permitieron casarse, formar familias, cubrir las necesidades de la vida, a veces en abundancia, y ministrar a las necesidades de otros. Prosperar incluyó la capacidad de elevarse por encima de las dificultades y pruebas. Por medio de la gracia del Señor, todas las cosas obraron juntamente para su bien. Los refinaron y profundizaron en su relación con Él. Alma explicó que acudir a Dios es guardar los mandamientos, implorar a Él continuamente por su sostén, consultarle en todos nuestros hechos y dejar que nuestro corazón rebose de gratitud día y noche. Los mandamientos y consejos de Dios se hallan en las Escrituras y en las palabras de sus siervos. Los principios e ideales expuestos en la familia, una proclamación para el mundo, son un ejemplo extraordinario. Otro es la guía que se encuentra en el cuadernillo para la fortaleza de la juventud. El lema de los hombres y las mujeres jóvenes de este año es «Mira hacia Cristo», que se tomó de la consoladora indicación del Señor a José Smith y Oliver Cowdery. «Mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis». Para la fortaleza de la juventud trata varios de los mandamientos y las normas de Dios más indispensables, y enseña cómo mirar hacia el Señor para tomar buenas decisiones. Es una guía no solo para los jóvenes, sino para todos nosotros. Un ejemplo muy importante de esto es la guía esencial que contiene para la fortaleza de la juventud en el capítulo titulado Tu cuerpo es sagrado. En él se enseña: trata tu cuerpo y el cuerpo de otras personas con respeto. Al tomar decisiones en cuanto a tu ropa, peinado y apariencia, pregúntate: ¿estoy honrando mi cuerpo como un don sagrado de Dios? Para la fortaleza de la juventud, además, afirma: mantener el sexo y los sentimientos sexuales como algo sagrado. No deben ser tema de chistes ni de entretenimiento. Fuera de una relación de matrimonio entre un hombre y una mujer, es incorrecto tocar las partes privadas y sagradas del cuerpo de otra persona, incluso si es por encima de la ropa. En tus decisiones sobre lo que haces, miras, lees, escuchas, piensas, publicas o escribes en los mensajes de texto, evita cualquier cosa que despierte emociones lujuriosas en otras personas o en ti mismo, de manera intencional. Esto nos recuerda la reciente admonición del presidente Nelson. Hay pocas cosas que compliquen la vida más rápidamente que el violar esta ley de castidad divina. Para quienes han hecho convenios con Dios, la inmoralidad es una de las maneras más rápidas de perder el testimonio. El poder para crear vida es el único privilegio de la divinidad que el Padre Celestial permite ejercer a sus hijos terrenales. Por consiguiente, Dios estableció unas pautas claras para el uso de este poder viviente y divino. La intimidad física es exclusivamente para un hombre y una mujer que estén casados el uno con el otro. Una gran parte del mundo no cree en esto, pero la opinión pública no es el árbitro de la verdad. El Señor ha declarado que solo las personas castas llegarán al reino celestial. Y si no han sido castos, les ruego que se arrepientan. Vengan a Cristo y reciban su promesa de perdón completo, conforme se arrepientan plenamente de sus pecados. Fin de cita. Recuerden que en la promesa del Libro de Mormón, lo opuesto a la prosperidad no era la pobreza,
sino el ser separados de la presencia del Señor. Su presencia se refiere a la influencia de su Espíritu en nuestra vida. Todos están investidos con la luz de Cristo al venir al mundo. Además, algunos actúan para ser bautizados y recibir el don y la luz adicional del Espíritu Santo. Él brinda inspiración y guía, mejora y refina nuestros dones y capacidades innatos, y ayuda a evitar las malas influencias, las malas decisiones y los callejones sin salida. Al igual que ustedes, conozco a algunos que antes disfrutaban del don del Espíritu Santo, pero que por el incumplimiento de los mandamientos de Dios han perdido esa bendición. Me viene a la mente alguien en particular a quien se le retiró su condición de miembro de la iglesia por causa de transgresión. Dijo que su reacción inicial fue sentirse ofendido, se sentía juzgado por líderes imperfectos. Sabía que su conducta personal había sido incorrecta, pero la justificaba señalando las faltas y los errores de otros. Después de un tiempo comenzó a sentirse cómodo en un estilo de vida fuera de la iglesia, sin la obligación de los llamamientos ni expectativas de asistir a los servicios de adoración ni de ministrar a otros. Aquello continuó por un tiempo, pero comenzó a sentir cada vez más intensamente la ausencia del Espíritu Santo, o sea, la presencia de Dios en su vida. Por experiencia sabía lo que era tener día a día el consuelo, la guía y la confianza que provienen del Espíritu, y lo extrañaba. Finalmente hizo lo necesario para arrepentirse y ser digno una vez más del bautismo de agua y del Espíritu. No parece haber fin para las diversas fuentes a las que las personas acuden en busca de significado, felicidad y ayuda. La mayoría está traspasando lo señalado. Mas no debemos ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina o moda. Al acudir a Dios, podemos hallar paz en las dificultades y nuestra fe puede seguir creciendo aún en momentos de duda y desafíos espirituales. Podemos recibir fortaleza ante la oposición y aislamiento. Podemos reconciliar lo ideal con la realidad actual. Ciertamente no hay otra manera que la que Dios mismo ha ordenado. Volveos, miradme a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ninguno más. Mirar hacia Dios significa que Él no es tan solo una de nuestras prioridades, más bien significa que Él es nuestra mayor prioridad. De nuevo menciono el terrible accidente en Lesotho en junio pasado. Desde su cama del hospital, una de las líderes de las mujeres jóvenes que sobrevivió, quien no creía en Dios antes de unirse a la iglesia, dijo que ahora su propósito es descubrir por qué se le preservó la vida. Dijo, sirviendo constantemente a Dios, llegaré a la respuesta, si es que llego a una respuesta. Pensaba que amaba a Dios, pero ahora en verdad lo amo. Ahora Él es la prioridad número 1 en mi vida. Doy testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quienes en perfecta unidad en palabra, pensamiento, propósito y acción, son el único Dios al que podemos acudir para todo lo bueno. Doy testimonio de la expiación de Jesucristo, de la cual proviene el poder para cumplir la maravillosa promesa. Mirad hacia mí y perseverad hasta el fin. Y viviréis, porque al que persevere hasta el fin le daré vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos jóvenes, qué hermosa sesión de conferencia estamos teniendo. Ya escuchamos a 3 apóstoles vivientes de Jesucristo. Eso es una bendición maravillosa. Y todavía escucharemos a uno más, el elder Henry B. Eyring. La fiesta espiritual continúa. Cuando hablé el año pasado, aprendimos cómo enfrentar este mundo a través de la experiencia de David con Goliat. ¿Recuerdan las 5 piedras?
Bueno, hoy voy a compartir una historia del Antiguo Testamento que leí a la edad de ustedes y que me dejó con ganas de ser como la protagonista. La Biblia no nos dice su nombre, así que la llamaremos la mujer de Sunem, porque ese es el nombre de su pueblo. Un día, el profeta Eliseo pasaba por Sunem y leemos que había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y sucedía que cuando él pasaba por allí, entraba en su casa a comer. Me imagino al profeta Eliseo muy feliz por la invitación a comer en la casa de ella. Ya había ido varias veces cuando un día la mujer le dijo a su marido: «Ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios». La mujer dice: «Ahora yo entiendo». Pareciera que invitaba a Eliseo a su casa sin saber que él era el profeta. Ella recibió su testimonio por medio del Espíritu Santo al escuchar atentamente lo que Eliseo decía y enseñaba. Recordemos que no había fotos en esa época, así que era difícil reconocer al profeta solo viendo su cara. Pero la historia no termina ahí. Un día, la mujer le dijo a su marido: «Yo te ruego que hagas un pequeño aposento y pongamos en él cama y mesa y silla y candelero, para que cuando venga a nosotros se quede en él». Esta mujer fiel estuvo dispuesta a construir una habitación en su casa para que el profeta, al pasar por la ciudad, tuviera un lugar donde quedarse. Hoy podemos aprender una poderosa lección de esta experiencia. El Señor le testificó a la mujer de Sunem que Eliseo era un profeta de Dios, y ella actuó abriendo su casa para recibirlo. Nosotros también podemos recibir un testimonio personal de los profetas de Dios hoy día, y podemos abrir nuestro corazón y nuestra mente, nuestra casa, al mensaje que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros en estos últimos días. Queridos jóvenes, los invito a hacerse esta pregunta. ¿Tengo yo un testimonio personal de los profetas vivientes de Dios? Empecemos por el principio. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un hombre a quien Dios ha llamado para hablar por él. Hay profetas en la tierra hoy día como los hubo en la antigüedad. Los profetas son videntes y reveladores. Eso significa que pueden ver lo que otros no pueden ver y pueden profetizar acontecimientos futuros. También pueden prepararnos para las calamidades. Los profetas reciben mandamientos y revelaciones del Señor. El 9º artículo de fe habla de la revelación continua en estos últimos días. Dice: creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. El elder Gary E. Stevenson dijo: el Señor continúa revelando sus mandamientos y voluntad a sus profetas en la actualidad porque desea conducirnos a la felicidad en esta vida y a la gloria celestial en la vida venidera. Los profetas también proclaman el Evangelio. Son maestros inspirados y mensajeros de Dios para todos los que habitan en la tierra. Cada uno de los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles es un profeta vidente y revelador. Al servir como consejo bajo la dirección del Señor, ellos tienen la autoridad para declarar e interpretar la doctrina y establecer las normas de su iglesia. Oran y deliberan cuidadosamente, ya que las decisiones de estos quórums deben ser unánimes. De esta manera, el Señor nos asegura que se hará su voluntad. Los profetas testifican de Cristo, su existencia, su ministerio y su divinidad. Leamos algunos testimonios de profetas del Libro de Mormón. Abinadí proclamó: Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres y redimirá a su pueblo. Y porque morará en la carne, será llamado
el Hijo de Dios. Samuel el amanita también testificó que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio. Y el profeta Moroni dijo: He visto a Jesús, y Él ha hablado conmigo cara a cara. Cuando Cristo visitó a los nefitas, una de las primeras cosas que hizo fue llamar a 12 apóstoles. Y dijo al pueblo: Bienaventurados sois si prestáis atención a las palabras de estos 12 que yo he escogido. Ahora permítanme compartir algunas palabras dirigidas a los padres o a quienes tienen la responsabilidad de la crianza en el hogar. El Señor mismo les enseñó a Adán y a Eva las verdades del plan de salvación. Y entonces les dijo: Les doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a sus hijos. ¿Qué significa enseñar sin reserva? Es aprender las verdades del Evangelio, es tener un testimonio personal de ellas y es compartir ese conocimiento con nuestros hijos. Es propiciar momentos de enseñanza tanto formales como informales. Es vivir de acuerdo con ese conocimiento y testimonio. El Libro de Mormón describe a los 2060 jóvenes guerreros como hombres verídicos y serios, pues se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y a andar rectamente ante Él. Esos jóvenes obedecieron fielmente a Elamán, que en ese tiempo era su líder militar, pero también era su profeta. Y reconocieron que sus madres habían llenado sus corazones de verdad y fe. Padres, en este mundo donde hay muchas voces y a veces mucha oscuridad, Dios mismo nos ha mandado criar a nuestros hijos en la luz y la verdad. Él nos confió la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos las verdades salvadoras del Evangelio. Si nosotros no se las enseñamos, el mundo tampoco lo hará. Ahora, queridos jóvenes amigos, tengo una invitación para ustedes. En los próximos días, los invito a arrodillarse, abrir su corazón y orar con fe al Padre Celestial para pedirle que les confirme que su profeta y apóstoles escogidos son su voz en la tierra hoy. La mujer de Sunem nos enseñó que podemos tener ese testimonio por medio del Espíritu Santo. Les prometo que una vez que sepamos que ellos son los ungidos de Dios, nuestra vida será más fácil a pesar de nuestros desafíos continuos, porque obedeceremos su voz con confianza, fe y esperanza. Escuchar y obedecer la voz del profeta es crucial para aferrarse a todo lo bueno hasta la segunda venida de nuestro Salvador. La iniquidad del mundo está creciendo, pero la Iglesia de Jesucristo y su reino están más fuertes que nunca. Sión se está vistiendo de ropas hermosas, y el trono de Cristo no caerá. El Señor espera que seamos fuertes en nuestros testimonios, que estemos llenos de fe y que nos arrepintamos diariamente. Nuestro Salvador Jesucristo cuenta con cada uno de nosotros para llevar a cabo su obra. Una vez el profeta José Smith dijo: Hermanos, ¿no hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Sin embargo, como este mensaje es principalmente para ustedes, los jóvenes, me gustaría usar la palabra jóvenes en lugar de hermanos. ¿Listos? Jóvenes, ¿no hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad en vez de retroceder. Valor, jóvenes, e id adelante, adelante a la victoria. Regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría. Estoy agradecida por la guía y los esfuerzos consagrados de los profetas vivientes. Les doy mi solemne testimonio de que son llamados por Dios para llevar a cabo, establecer y gobernar su reino en la tierra hoy. Y siempre será así.
Siempre será el Señor quien elija a sus siervos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora terminaremos de escuchar el discurso pregrabado en inglés. Of Jesus Christ. Amen. Agradecemos a todos los que han discursado y agradecemos a el coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo por la hermosa música que nos han proporcionado esta mañana. Ahora el coro nos complacerá con Clemente Dios, hoy cual ayer. El último discursante de esta sesión será el Elder Henry B. Eyring del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de las palabras del Elder Eyring, el coro cantará Llamados a servir. La última oración será ofrecida por el Elder D. Martin Gowry de los 70. Voices
Mis queridos hermanos y hermanas, siento el amor del Señor al reunirnos. Me llena de humildad hablarles. Ruego que el Espíritu les lleve al corazón lo que el Señor desea que ustedes escuchen, mucho más allá de las palabras que yo hablaré. Hace mucho tiempo, como estudiante universitario, traté de aprender física y matemáticas. Me sentí abrumado. Comencé a sentir que estaba tratando de aprender algo fuera de mi alcance. Cuanto más abrumado me sentía, menos fuerzas tenía para seguir intentándolo. Mi desánimo me llevó a sentir que mis esfuerzos eran casi infructuosos. Comencé a pensar en dejarlo y estudiar algo más fácil. Me sentía débil. Al orar, sentí la serena confirmación del Señor. Sentí que Él me decía a la mente: te estoy probando, pero también estoy contigo. No sabía entonces todo lo que significaban esas palabras, pero supe lo que tenía que hacer. Me puse a trabajar. Al meditar y trabajar durante los años que siguieron, llegué a comprender este mensaje de aliento de las Escrituras. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Aprendí que mi dificultad con la física era en realidad un don del Señor. Él me estaba enseñando que con su ayuda podía hacer cosas que parecían imposibles si tenía fe en que Él estaría a mi lado para ayudarme. Por medio de ese don, el Señor estaba trabajando para probarme y fortalecerme. La palabra probar tiene varios significados. Probar algo no es simplemente ponerlo a prueba, es aumentar su fuerza. Probar una pieza de acero es ponerla bajo presión. Se aumenta el calor, el peso y la presión hasta que su verdadera naturaleza mejore y se revela. El acero no se debilita por la prueba. De hecho, se vuelve algo en lo que se puede confiar, algo lo suficientemente fuerte como para soportar mayores cargas. El Señor nos prueba de manera muy similar para fortalecernos. Esa prueba no llega en momentos de tranquilidad o comodidad. Llega en momentos en que nos sentimos exigidos más allá de lo que pensábamos que podríamos soportar. El Señor enseña que debemos continuar creciendo y nunca cansarnos de nuestros esfuerzos ni rendirnos, que sigamos intentándolo. Cuando seguimos teniendo fe en Jesucristo, incluso cuando las cosas puedan parecernos imposibles en ese momento, nos fortalecemos espiritualmente. Los registros sagrados de las Escrituras recalcan esta verdad. El profeta Moroni, por ejemplo, fue probado y fortalecido de esa manera. Vivió sus últimos años solo. Escribió que no tenía amigos, que su padre había sido asesinado, que su pueblo había sido destruido. Fue perseguido por aquellos que buscaban quitarle la vida. Sin embargo, Moroni no se desesperó. En lugar de ello, grabó en plancha su testimonio de Jesucristo para personas que él no viviría para ver, entre ellos los descendientes de aquellos que deseaban matarlo. Él escribió para nosotros:
Sabía que algunos se burlarían de sus palabras o las rechazarían. Sin embargo, siguió escribiendo. En su prueba, la fe de Moroni se refinó y fortaleció. Se volvió más pura. Sus palabras llevan el poder de alguien que perseveró fielmente hasta el fin. Podemos sentir ese poder al leer su testimonio. Y ahora yo, Moroni, escribo algo según me parezca bien y escribo a mis hermanos los lamanitas. Y quiero que sepan que ya han pasado más de 420 años desde que se dio la señal de la venida de Cristo. Y sello estos anales, después que os haya hablado unas palabras por vía de exhortación. He aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. El testimonio de Moroni se refinó en la soledad, pero brilla con luz para guiar a todas las generaciones a buscar a nuestro Padre Celestial y al Salvador Jesucristo. Otro profeta del libro de Mormón, Jacob, fue probado y fortalecido cuando era niño al experimentar aflicciones y mucho pesar. Sin embargo, su padre Ley le enseñó que Dios lo bendeciría por medio de sus pruebas. Y he aquí, tú has padecido aflicciones y mucho pesar en tu infancia, a causa de la rudeza de tus hermanos. No obstante, Jacob, mi primer hijo nacido en el desierto, tú conoces la grandeza de Dios, y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. Por consiguiente, tu alma será bendecida, y vivirás en seguridad con tu hermano Nefi, y tus días se emplearán al servicio de tu Dios. Por tanto, yo sé que tú estás redimido a causa de la justicia de tu Redentor, porque has visto que en la plenitud de los tiempos Él vendrá para traer la salvación a los hombres. El profeta José Smith experimentó tales pruebas y fortalecimiento cuando estaba en la cárcel de Liberty. En las profundidades de su aflicción, el profeta José Smith exclamó: «Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano?». El Señor vio en el sufrimiento de José el efecto santificador por haberlo sobrellevado bien cuando respondió: «Hijo mío, paz a tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Triunfarás sobre todos tus enemigos». El mayor ejemplo de prueba y fortalecimiento ocurrió por medio de la expiación del Salvador. Él tomó sobre sí los pecados del mundo. Él llevó nuestros dolores y nuestros pesares. Él bebió la amarga copa. Demostró ser fiel en todo momento. Gracias a su gloriosa expiación, Jesucristo puede fortalecernos en nuestros momentos de prueba. Él sabe cómo socorrernos porque ha sentido todos los desafíos que experimentaremos en la vida terrenal.
Tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las debilidades de ellos. Aprendemos que en el jardín de Getsemaní, el Salvador le preguntó al Padre si podía pasar de él la prueba. Pero luego también dijo que si era la voluntad del Padre, entonces el Salvador lo haría. En otras palabras, el Salvador tomó sobre sí incluso la duda y la incertidumbre, mas él tuvo fe en su Padre Celestial. Hermanos y hermanas, sus pruebas y fortalecimiento tal vez no se parezcan a las de Moroni, Jacob o el profeta José, pero vendrán. Pueden venir calladamente a través de las pruebas de la vida familiar, una enfermedad, una decepción, una aflicción o la soledad. Doy testimonio de que esos momentos no son evidencia de que el Señor los haya abandonado. Más bien, son evidencia de que Él los ama, lo suficiente como para refinarlos y fortalecerlos. Él los está haciendo lo suficientemente fuertes como para llevar el peso de la vida eterna. Si permanecemos fieles en nuestro servicio, el Señor nos refinará. Él nos fortalecerá. Y un día miraremos atrás y veremos que esas mismas pruebas fueron evidencia de su amor. Veremos que Él nos estaba moldeando para estar con Él en gloria. Como declaró Pablo, el apóstol del Señor, al final de su propia vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Testifico que Dios los conoce. Él conoce las pruebas a las que se enfrentan. Él está con ustedes. Él no los desamparará. Testifico que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es nuestra fortaleza, nuestro Redentor y nuestra esperanza. Si confiamos en Él, Él hará que nuestro poder espiritual esté a la altura de cada prueba que se nos llame a soportar. De eso testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Glory
Dear Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, al concluir esta sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General, nos acercamos a ti con corazones llenos de gratitud. Gracias por las palabras edificantes que hemos escuchado hoy. Rogamos que bendigas a los apóstoles, videntes y reveladores que lideran tu iglesia en estos días especiales. Rogamos que los bendigas con salud, fortaleza y el poder sustentador del cielo. Rogamos que nuestro deseo de actuar en base a las impresiones y sentimientos que hemos recibido hoy se cumplan y actuemos sobre ellos. Expresamos nuestra gratitud y amor por tu Hijo y por su poder redentor. Padre, te pedimos protección y éxito para nuestros misioneros y sus líderes en todo el mundo. Que su servicio traiga almas a ti. Rogamos que lleguemos a ser mejores discípulos de ti. En nuestros hogares y comunidades, esto decimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 195 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia y la música para esta sesión estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Todos son bienvenidos a ver y compartir los mensajes de esta y otras conferencias que se encuentran en laiglesiadejesucristo.org. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se puede utilizar para uso personal y no comercial en el hogar, la familia o la iglesia. Derechos de autor 2025 por Intellectual Reserve Incorporated. Todos los derechos reservados.